seguimos. Pero con nosotros estábamos hablando de un buen concepto. La paz debe comenzar porque estemos bien desde el punto de vista de los salarios, de las condiciones de vida, del trabajo, la educación. Todo eso es fundamental para lograr la paz, porque si no, la paz es un discurso vacío. Claro. Ahora, para lograr todos esos beneficios, necesitamos mejorar la economía. Para mejorar la economía hace falta que la crisis política logre cierta estabilidad que nos permita que la institucionalidad funcione, que haya confianza para que podamos desarrollar una economía que le dé beneficios a la gran mayoría de los venezolanos. Porque fíjate lo del dólar. El gobierno, después de diciembre, en estos días, después del 25 de mayo, las elecciones, antes no recuerdo bien, pero yo lo dije aquí, le metió primero 80 y después 120 millones al Banco Central. Y a pesar de semejante cantidad de dinero, el dólar subía. Entonces se metieron a detener a los portales, hicieron preguntas y también detuvieron economistas, comenzaron el gobierno a protegerse, porque por ahí es que se meten las conspiraciones. La gente dice, bueno, ¿y por qué hacen esto? Bueno, porque las conspiraciones, el primer objetivo es debilitarte económicamente. Y como hay una pelea con los Estados Unidos actúan así. No es que a mí se me ocurrió, no, ellos actúan así. Y además lo ha dicho Clinton, lo ha dicho Obama, sí. Ellos mismos han dicho eso. No es que yo sea imperialista, por el contrario, viva Las Vegas. Yo quisiera vivir en Las Vegas. Mira, entonces... Pero jugando. Jugando todo el día. Está bueno. Mira, entonces hace falta, porque en Venezuela la crisis económica determina la crisis política determina la crisis económica. Las sanciones vienen de la crisis política, pero el fondo de las sanciones es la apetencia de petróleo de los americanos. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, como es un país petrolero y luego quienes nos gobiernan son hegemónicos, o sea, la institucionalidad, todo funciona para ellos. Entonces los demás tienen no solo derecho a quejarse, sino que a medida que más se ponen bravos, que más se radicalizan, bueno, conspiran, que los meten presos, entonces los derechos humanos, y entonces los americanos sí, el régimen, y comienza toda esa narrativa, y entonces unos se defienden, los otros atacan, y al final lo que queda es esta guerra, esta tierra devastada que ha sido todos estos años. Claro, totalmente de acuerdo que el problema, aunque tenemos un problema económico, obviamente, es la consecuencia de un problema político. O sea, el problema que tenemos es político. Yo recuerdo cuando conocí a Orlando Ochoa y nos dio una explicación de todo el tema económico y eso, yo lo escuché con detenimiento y vi que eran unas buenas ideas y después corroboré con otros economistas y eso. Y yo a ellos les dije, sí, pero el problema es político. Nada de esto se puede hacer si no se resuelve el problema político. Y aunque hoy en día no tenemos una guerra política interna, que es visible, gente en la calle, manifestaciones, nada de eso, seguimos en una conflictividad política, ¿no? Que hace que, por ejemplo, Estados Unidos, efectivamente, Estados Unidos se metió en el conflicto político venezolano, ¿no? Y como Estados Unidos se metió en el conflicto, entonces impuso unas sanciones que nos están afectando a todos, que hicieron que el gobierno se pudiera anclar más con grandes dificultades para gobernar, pero que una oposición casi que desapareciera. Y eso es producto de eso, pues de esa intervención política de parte de Estados Unidos, ¿no? Cada quien tiene sus razones. Las sanciones en Estados Unidos dicen, bueno, son sanciones para protegernos nosotros, ¿no? Y entonces esa es la situación que uno puede percibir ahí, es el conflicto político. Entonces, ¿cómo se puede resolver un conflicto político? Bueno, hay que negociar. ¿Qué es positivo? Lo que estábamos hablando de la paz, ¿no? O sea, eso es positivo. Nuestra idiosincrasia
ha obligado a que aquí nos mantengamos en paz. En otros países Se hubieran matado. estuviéramos en una situación diferente. Pero hay que aprovecharlo por el lado positivo, es decir, no solamente que en otro país hubiera violencia y aquí no, sino que aprovechar esa idiosincrasia para promover una negociación que pudiera resolver el conflicto político que fundamentalmente está en que yo en este momento veo que por un lado el gobierno tiene todo ya las gobernaciones, ahora pienso que va a ganar las alcaldías todas o casi todas. Eso es un problema para el gobierno porque, bueno, ahora tendrá que responder porque todo lo que suceda en el país es culpa del gobierno, pues, o los alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera. Eso no es tan bueno para el gobierno. Por otro lado, entonces tenemos que, bueno, el sector oposición va a tener que hacer un reseteo. Hay que resetearse y creo que hay que promover la formación de jóvenes para la política. No solo en el lado del sector del gobierno, de la oposición, sino en el del sector del gobierno también. Ellos en el gobierno han formado más políticos y le dan más participación a los jóvenes en el ejercicio de gobierno, ¿no? En la oposición menos, pero en todo caso creo que para poder resolver el problema político a largo plazo hace falta una camada de jóvenes que se empiecen a formar para ir trabajando eso, porque yo no lo veo una salida, una solución política inmediata. Cuando digo una solución política yo no me refiero a un cambio o no de gobierno, yo me estoy refiriendo a la solución del conflicto político que no tiene nada que ver con quién está gobernando y quién está haciendo oposición, sino que si se resuelve el conflicto político, quien esté gobernando puede gobernar tranquilo y quien esté en la oposición puede hacer oposición tranquilo. Y en la medida en que haya acuerdo entre el sector del gobierno y el sector de la oposición, en esa medida se puede presionar para que Estados Unidos resuelva el tema de las sanciones. Es decir, eso por un tiempo fue así. A mí me tocó bastantes veces ir a Estados Unidos, venir, ir y venir, y había una fase del tiempo que decía, bueno, en la medida en que, y tiene lógica, ¿no? Si hay un conflicto en Venezuela entre una parte del sector oficial y el sector oposición, y Estados Unidos actúa apoyando más a un sector que al otro, el sector oposición, obviamente si la oposición y el gobierno, el sector oficial y el sector oposición se ponen de acuerdo para una solución política, ¿verdad? Estados Unidos tendría que desactivarse con las sanciones, ¿no? Ahora, obviamente la gente, ¿qué es lo que le interesa? Resolver el tema de conseguir una alimentación más económica, que la inflación no le afecte tanto, los colegios, etcétera. Toda una ejecución de gobierno que le beneficia a las mayorías. Entonces la gente estará diciendo, bueno, si hay que esperar que se resuelva el problema político y eso pareciera que por ahora no se va a resolver, ¿qué va a pasar conmigo? Es lo que yo me imagino que está diciendo el televidente, pues, ¿no? Bueno, qué esperanza. Ahí yo creo que se puede hacer unas propuestas, ¿no? Tú referías a la parte económica y eso. Ahí se puede hacer una propuesta en el que pudiera haber un acuerdo en lo económico, ¿no? Bueno, obviamente tiene que ser el sector oficial que está gobernando, ¿verdad? Con con el sector oposición, pero no me estoy refiriendo nada más a los políticos. También hay se usa una palabra que a mí no me gusta decirla, pero es así, le dicen la élite, ¿no? Una élite económica. Con el liderazgo económico. El liderazgo económico, me gusta más eso, Fíjate, ¿verdad? vamos a ir al corte y seguimos hablando sobre las posibilidades de la paz en Venezuela. Cuando regresemos.